La fibromialgia es una condición muy incomprendida. Incluso muchas de las personas que la padecen no saben lo que le está ocurriendo exactamente a su cuerpo. Y de esto, una de las personas más sensibilizadas con ello y que más sabe sobre esta materia, sobre esta enfermedad, es la persona que nos acompaña ya aquí en Málaga Saludable. Antonio Ponce, reumatólogo, bienvenido una vez más. Pues muchas gracias, Vladimir. Encantado de estar contigo en tu programa. ¿Sigue siendo una gran incomprendida dentro de la comunidad médica cuando hablamos de fibromialgia? Pues sigue siendo una gran incomprendida, sigue siendo más conocida actualmente con respecto a años anteriores, pero sigue siendo una gran incomprendida, no solamente en el mundo, sino en el mundo sanitario. Es una enfermedad con bastante, digamos, conflictos de conocimientos y de interacción, controvertida en definitiva. Te voy a ser sincero, cuesta mucho encontrar a un especialista que se quiera poner frente a la cámara para hablar de la fibromialgia. Y estoy siendo sincero, ¿no? ¿Por qué te tocó a ti? ¿Por qué te tocó a ti? ¿Por qué te sensibilizaste con este tipo de patologías? Porque documentándonos, viendo y demás, recorres muchos rincones de España, Ciudad Real, Córdoba, etcétera, dando charlas, informando y sobre todo poniéndote también en la situación de los pacientes. ¿Por qué cuesta tanto encontrar a un experto que sea sensible a algo tan aparentemente tan común como es la fibromialgia? Bueno, te comentaba, digamos, que de aquellos barros vienen estos lodos. Yo inicialmente no elegí esta patología y nadie habitualmente como reumatólogo con toda su formación en otros temas muy importantes y con mayor severidad de mortalidad, pues no elegiría esto, pero bueno, por motivos diferentes me ubicaron en una plaza que quería o conllevaba, digamos, la visita de estos pacientes. Y a partir de ahí, pues bueno, pues conociendo más la enfermedad, conocer a los pacientes, el sufrimiento de la misma, casos personales y demás, y eso hace, el conocimiento hace que te vayas enamorando de esa patología y de que esa situación, pues está a la hora, que bueno, que me llaman, como me comentas y demás, son asociaciones de pacientes y por conocimiento personal y de todos estos años, también estuve durante mucho tiempo como presidente de la LIRA, Liga Reumatológica Andaluza, y también me dio conocimiento de conocer todo el mundo asociativo de todas las enfermedades reumáticas y sobre todo también de pacientes con fibromialgia, al cual yo pues en la medida de mis posibilidades sí me mimaba como de la presidencia, y de eso viene mi interés, entre otras cosas también porque al resto de mis compañeros no les gusta este tipo de patología porque es poco agradecida terapéuticamente, entonces a nadie le gusta tampoco de llevar una patología que siempre te digan que van igual o peor. Vamos a hablar del dolor crónico con el reumatólogo que nos acompaña, con el doctor Antonio Ponce Vargas. Pero antes me gustaría definir qué es la fibromialgia según la Organización Mundial para la Salud. Lo vamos a responder a través del siguiente vídeo. Según la Organización Mundial de la Salud, se clasificó la fibromialgia como un tipo de reumatismo no articular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un tipo de reumatismo que va a afectar a ligamentos, va a afectar tendones, músculos, pero no va a afectar a las articulaciones, como es el caso de la artrosis. La fibromialgia no sabemos, por desgracia, qué es lo que la origina. Es una enfermedad de origen desconocido y, por tanto, esto nos va a limitar mucho a la hora de poder establecer un tratamiento. Si desconocemos el origen, va a posibilitar esto de forma difícil que encontremos un tratamiento adecuado y solamente vamos a poder abordar los síntomas. ¿Cómo llegaremos al diagnóstico de fibromialgia? Pues este también es otro de los grandes inconvenientes de esta patología. ¿Por qué? Porque no tenemos un diagnóstico específico que de forma clara y evidente nos determine que estamos ante un caso de fibromialgia. Vamos a llegar a él por descarte de otras patologías. Esto va a hacer que muchos pacientes vivan su enfermedad de forma diferente a cómo vivirían, por ejemplo, una diabetes. Una diabetes, todos sabemos que hacemos un análisis de sangre, sale una cifra elevada de azúcar
Y tanto el paciente como su entorno inmediato va a saber que esa persona tiene diabetes. En cambio, la fibromialgia es una patología que va a afectar de forma inespecífica músculos, va a producir dolor, va a producir cansancio, va a producir alteraciones del sueño, va a producir dificultad de concentración, y todo esto lo voy a vivir de una manera pues triste, porque me va a provocar una ansiedad que muchas veces vendrá condicionada por mi entorno, a veces incluso por parte de los médicos que están visitando a este paciente, y muchas veces también en mi entorno más inmediato, a nivel familiar, dando una sensación de incomprensión que va a derivar a tristeza y en muchos casos a una depresión, que sí que vemos que en muchos pacientes va acompañando a esta fibromialgia, y que no sabemos si forma parte de la patología o viene desencadenada de la sensación de incompresión de la propia patología. Hemos querido definir un poco qué es la fibromialgia, pero ahora le queremos preguntar al doctor qué consiste, Antonio, el tratamiento multidisciplinar de la fibromialgia. Bueno, el tratamiento multidisciplinar hace mucho tiempo que se viene hablando de él y demás, y realmente es la conjugación de varias disciplinas, principalmente el reumatólogo como figura principal. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la cataloga como una enfermedad reumática, pero en el cual también pueden intervenir otros profesionales como rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos o psiquiatras principalmente. Digamos, es una combinación un poco diseñada para el paciente en función de los síntomas o de la clínica que exhiba o de los estresores ambientales, cuál podrían modificarse con este tipo de tratamiento. Y es el tipo de tratamiento que tiene una mayor evidencia científica en este sentido. Doctor Ponce, ¿un paciente con fibromialgia siempre va a sentir una especie de dolor crónico? Sí, bueno, la enfermedad de hecho se caracteriza por eso, por dolor crónico, dolor generalizado, con alodinia. Alodinia es dolor ante sensaciones que normalmente no provocan ese dolor a nadie. Por ejemplo, un abrazo, la toma de una tensión, o incluso una ducha, que son, digamos, circunstancias placenteras. Los pacientes con fibromialgia, por esa hipersensibilidad, en este caso al tacto, al dolor, pues le provoca, digamos, dolor. Usted tiene una experiencia dilatada con pacientes con fibromialgia. ¿Por qué siempre se sienten incomprendidos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque el problema de esta enfermedad y todos los síndromes de sensibilidad central, que incluiría fatiga crónica, electrosensibilidad química múltiple, migrañas, etcétera, se caracterizan, digamos, por los síntomas que exhibe el paciente, los cuales son difíciles de demostrar. No se puede demostrar el dolor, no se puede demostrar la fatiga, toda la analítica y todas las pruebas complementarias son normales, y eso crea dudas incluso hasta los profesionales, lo cual la consideran como una enfermedad, digamos, controvertida. Si el soporte que tiene que dar servicio al paciente encima no está muy convencido de la enfermedad, pues ya de entrada vamos mal, ¿no? El paciente tampoco podría justificar, digamos, su clínica ante nadie, familiares o su entorno, puesto que no encuentra nada, y por ese motivo siempre ha sido controvertido. Pero normalmente, actualmente existe un gran cuerpo de evidencia científica que demuestra, digamos, eso que no se ve en la clínica práctica habitual, rutinaria. Sí que hay un gran cuerpo de evidencia científica que demuestra, digamos, las alteraciones que se producen en el sistema nervioso central en cuanto a la vía inhibitoria del dolor descendente, todas las alteraciones de citoquinas que intervienen en el dolor, y claramente demostrable, ¿no? Aunque eso en la clínica práctica pues no se hagan resonancias magnéticas funcionales, o no se haga una prueba de esfuerzo, no se hagan estudios específicos en ese sentido para demostrarlo. Antonio, cuando veíamos la definición según la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de fibromialgia, siempre sale la palabra a colación de depresión, etcétera. ¿Usted, por ejemplo, como reumatólogo, recomendaría que un paciente con fibromialgia acudiera, por ejemplo, al psicólogo? Bueno, yo de entrada no sería necesario. En mi experiencia y demás, hay muchos pacientes que sí lo precisan, y de ahí de los tratamientos multidisciplinares, pero de entrada la labor del médico que le guíe es teóricamente un reumatólogo, ya que la enfermedad está ubicada dentro de la reumatología, pues también tiene, una vez que ese
el reumatólogo haya hecho un bosquejo general de las circunstancias personales del paciente, de su clínica, de sus factores ambientales, sus estresores crónicos laborales, familiares y demás, pues puede a lo mejor requerir a lo mejor la ayuda de un psicólogo o de si ya tiene psicopatología con depresiones, etcétera, pues de un psiquiatra incluido, pero inicialmente no. Una mujer, por ejemplo, que se quede embarazada, que esté diagnosticada de fibromialgia, ¿debe tomar algún tipo de precaución? Bueno, no tenía que tener ningún tipo de precaución. Normalmente las enfermedades reumáticas con el embarazo se suelen mejorar. Bueno, algunas, ¿no? Principalmente la artritis reumatoide, el lupus se podría empeorar o complicar, pero en mi experiencia la fibromialgia con el embarazo se suele mejorar. Sí. Después ya a partir del último trimestre y sobre todo ya después posparto hay un gran empeoramiento, pero se suelen mejorar. De hecho, algunos pacientes que tengo o he tenido también, pues no han tomado durante el embarazo mínima medicación o ninguna. Doctor Ponce, ¿la fibromialgia de alguna manera tiene algún componente genético? ¿Es hereditaria? Si tengo un familiar que ha padecido o que padece fibromialgia, ¿deberé acudir al reumatólogo para poner en conocimiento de lo que está ocurriendo? Bueno, en principio no hay una evidencia contrastada y soportada de que eso sea de tipo genético. Sí. Sí que hay algunas publicaciones en cuanto a genes que están asociados a tener un mayor dolor, que se han asociado también a fibromialgia, pero no hay una base sólida para, y no podemos decir que la fibromialgia sea una enfermedad transmisible, heredable. También hay que tener en cuenta que sí que es cierto que existe una cierta agregación familiar, que de madres en la familia con fibromialgia también la están padeciendo también las hijas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, se estudiará en un futuro si eso realmente es de tipo genético, pero también hay que tener en cuenta factores ambientales, o sea, gente también o personas con dolores menstruales o cefaleas en la madre, también la tienen las hijas, eso también por patrones de conducta aprendidos y que se conviven, ¿no? Doctor, hablemos de tratamiento farmacológico actualmente. ¿Qué tipo de tratamientos hay en estos momentos? Pues tratamientos no hay ninguno así en específico. Hay dos fármacos que sí que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y el Colegio Americano de Reumatología, específicamente para fibromialgia, que sería la duloxetina y la pregabalina. Uno de ellos, la duloxetina, no está aprobada para fibromialgia en la Agencia Europea del Medicamento, pero existe, gracias a ese conocimiento que comentaba antes, pues un número de fármacos que no son ya fármacos específicamente para el dolor, como pueden ser los antiinflamatorios, los opioides o el paracetamol, sino que son fármacos que van a las vías descendentes del dolor. Estamos hablando de fibromialgia y me gustaría ahora que conocierais a Pilar. Ella es paciente, tiene fibromialgia. Nos va a contar a continuación cómo es su día a día con esta enfermedad. Nos marchamos ahora hasta la Clínica Universidad de Navarra. Bueno, pues yo empecé hace muchos años. Sensación de malestar generalizado, o sea, me dolía desde la punta del pelo hasta la uña. Por descarte, que es como se suele hacer esto, al final bueno, pues se me diagnosticó de una fibromialgia. Nos hemos ido dando cuenta que el origen de esta enfermedad reside en el cerebro y en las vías espinales que regulan el dolor. Y hubo un momento en que llegué a la consulta, el doctor Orlilla, y le dije que yo no podía seguir viviendo así. Pues verme invalidada totalmente, o sea, a mí eso me supuso, la verdad es que un problema importante. En la Clínica Universidad de Navarra utilizamos diferentes tipos de tratamiento en función del estadio de la enfermedad. Hay que regular el sueño, que siempre está muy alterado, hay que apoyarse en una terapia cognitiva conductual o ver si existe algún otro factor que pueda hacer que haya más ansiedad o más estrés que aumente el dolor, y luego hay fármacos. Estos pacientes vienen con problemas de movilidad, restricciones de movimiento que tenemos que abordar con técnicas de fisioterapia manuales, tipo miofascial, tipo osteopático. Vamos buscando mejorar la fuerza y sobre todo vamos a modular el dolor y a mejorar la calidad de vida del paciente.
También utilizamos la crioterapia, que es meter al paciente en una cámara a menos 140 grados, que es un frío seco. Salí, es como si fueses cristal, pero a mí me ha funcionado divinamente. Yoga, mindfulness, a mí todo esto me ha aportado una serenidad de cabeza, una tranquilidad que antes no tenía. Ser positiva en cuanto al problema que tienes, afrontarlo y, bueno, que no nos venza. Pilar lo tiene muy claro. Ser positiva ante el problema al que se tiene y se debe enfrentar cada día. Yo te voy a pedir un consejo para aquellas personas que nos estén viendo, doctor, que padezcan fibromialgia y que se enfrenten a esta realidad o a esta nueva realidad día tras día. Bueno, eso es importante. Sí, el primer consejo, como en todas las enfermedades, pero en esta todavía más, es que tengan una buena relación con el médico que le lleve. El médico de familia o el médico que es el reumatólogo, que tengan una buena... Pero esto es fundamental, tener una buena relación, aparte ya por todo lo que hemos hablado anteriormente, por las dudas que crea, por la controversia, si el profesional está implicado o no. En segundo lugar, tener siempre, vamos a decir, una mentalidad positiva, puesto que es una enfermedad crónica y va a haber épocas que se encuentre uno peor y otras que se encuentre mejor, y eso lleva muchas veces a la desesperanza, al sufrimiento, a abandonar todo. Entonces hay que ser constante, ¿no? Constante y positiva. Y sobre todo, lo fundamental también es que para que haya éxito en el tratamiento, la paciente debe de colaborar en medidas generales. No vale de mucho tomar de forma pasiva distintas pastillas, mientras menos fármacos se utilicen mejor, y hacer las indicaciones de medidas generales en cuanto a dieta, en cuanto a ejercicio, a un plan personalizado para ese paciente según sus síntomas. Si la paciente no colabora y no es la protagonista de su recuperación, difícilmente y tiene esa mentalidad positiva y ese contacto directo para esos trunques de salud que vayan ocurriendo, tenga ese apoyo del médico que le guíe, pues es fundamental. La puerta del doctor Antonio Ponce Vargas sigue abierta para las asociaciones que llamen a ella. Claro, siempre estoy abierto. De hecho, recientemente vengo de Córdoba, me invitó la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y bueno, estuve también compartiendo con el consejero de salud también, que fue a la jornada inaugural, y a mí en esta ocasión me tocó hablar un poco de peritaje o de la defensa de intereses judiciales en este tipo de pacientes, pero estoy abierto, siempre he estado abierto. Puede que muchas mañanas no tengas ni siquiera fuerza ni ganas de levantarte de la cama, y es lógico, es un dolor crónico muy latente y cada vez hay mayor comprensión al respecto, pero siempre lo decimos desde Málaga Saludable, ponerse en manos de especialistas cualificados, como es el caso del doctor Antonio Ponce Vargas, va a ayudar muchísimo en el día a día. Doctor Ponce, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Málaga Saludable. Continuamos aprendiendo mucho de esa gran incomprendida como es la fibromialgia. Pues muchas gracias a ti, Vladimir, por tus palabras y también por tu sensibilidad en esta jornada, en estos días, en torno al Día Internacional de la Fibromialgia. Gracias. Esta es tu casa. Familia, vamos a ir tan solo a publicidad unos minutitos y a vuelta de pausa continuamos en Málaga Saludable, en este caso para hablar del asma hasta ahora.